Te voy a contar todo lo que viví estando completamente soltera durante 6 años para terminar no solamente casada, sino eligiendo correctamente el hombre que Dios quería para mi vida y con el que formé una familia hermosa. Y sí, cuando digo completamente soltera es porque decidí que en esos años mis enfoques serían 100% Dios, nada de citas, salidas o chatear con alguien más, porque lo único que yo iba a permitir que interrumpiera esa temporada sería mi futuro esposo. Y es por eso que en este video te voy a explicar las 4 fases que tuve que pasar para poder casarme correctamente, aunque sintiera que nunca iba a llegar esa persona y a punto de desistir mi sueño de formar una familia. Me presento, mi nombre es Lina Giraldo y literalmente te ayudo a ordenar cada área de tu vida conforme a la Biblia con mi método Ruta 360. Mi decisión de quedarme 100% soltera por un largo tiempo se da a raíz de que tuve un desamor. Y la realidad es que fue de terca que yo me metí en esa relación porque era una persona con la que yo sabía que no me iba a casar. Sin embargo, simplemente quería estar ahí y eso terminó peor. Realmente cometí ese error por no sentirme en soledad. Eso fue literalmente en mi época de universidad, donde todo es caos, donde quieres o ves personas que quieres seguirlos, donde estoy llena de vacíos, pero entonces intento llenarlo con otras cosas y nada me llenaba, ni siquiera una pareja. Y literalmente solo hasta cuando termino esa relación empiezo mi real confrontamiento. Y ahí es donde me doy cuenta que no podía estar sola. Y aquí entramos en la primera fase: amar mi soledad. Es en esta primera fase que, aunque es la más dura en mi perspectiva, es la que más revelación y transformación trae a tu vida. Por lo menos en ese momento mi pregunta primordial era: ¿por qué me cuesta estar sola? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué necesidad necesito cubrir primeramente para literalmente entender que no necesito otra persona para sentirme plena? Y ahí es cuando empecé a tener esa incomodidad que si no la confronto nunca iba a sanar. Y es en ese momento que la incomodidad siempre se resolvía en sanar. Cada incomodidad que tenía en mi corazón siempre la enfocaba en sanar. Como siempre, aquí me vas a ver leyendo mis apuntes porque sé que esto va a transformar radicalmente tu manera de ver la soltería y cómo transformar esto en ese sueño de casarse. Y es en esta fase en la que yo me doy cuenta que realmente necesito entender la raíz, la necesidad de entender cuál es ese foco principal que está ocasionando estos frutos. Y es en ese momento que me doy cuenta que necesito comprender que la vida con el Espíritu Santo es la plenitud completa, mi llenura completa, de que yo no podía estar sola. No era por mi propia soledad, era porque no sabía o no entendía la compañía de mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Y aquí damos entrada a la fase número 2 y es básicamente volver al primer amor con Dios. Cuando entro en esta búsqueda constante de literalmente entender por qué es que no puedo estar sola, porque si tenía una pareja era porque necesitaba o tenía esa necesidad y encuentro que el Espíritu Santo puede ser ese mejor amigo y esa compañía. Mi primer encuentro con el Espíritu Santo o ese primer amor con Dios entra en intimidad. Y cuando hablamos de intimidad es cuando intencionalmente empiezo a decirle a Dios: sabes que Dios, necesito de tu presencia. Y empiezo ahí, en ese momento de mi vida, a pasar horas y horas en intimidad, en oración, en alabanza. Puedo decir que esa temporada de primer amor era cuando el Señor me ungía en la intimidad de mi habitación. En Mateo 6 nos habla exclusivamente de que entremos en intimidad y cerremos la puerta. Y cuando yo empecé a hacer eso, algo sobrenatural empezó a suceder en mi vida. Y literalmente me obligué a empezar a tener disciplina espiritual. O como habíamos hablado en otro video anterior, la violencia espiritual. Cuando tenemos violencia espiritual, el amor de Dios es la consecuencia. El sentirlo, el estar en ese primer amor es la real consecuencia de esa violencia espiritual. Y es cuando ahí en ese momento de mi vida entiendo el poder de orar de madrugada. Mira, orar de madrugada se convierte en esa transformación en mi vida que yo necesitaba. Y si quieres entender un poco más del tema, aquí te dejo el video de por qué es tan importante orar de madrugada y cómo hacerlo, porque espiritualmente tiene un trasfondo fuertísimo cuando decides hacerlo. Pero entonces aquí me doy cuenta de que necesitaba empezar a orar, a sumergirme en el Señor en esta segunda fase. Y luego entramos en la tercera fase y es: cuando me sumerjo en el Señor,
encuentro mi propósito. Esta tercera fase de encontrar mi propósito me da una vuelta de 180 grados a mi vida, porque yo pensaba que yo quería ese algo, pero cuando tú entras en intimidad con el Señor, cuando tú entiendes para qué fuiste hecho, para qué fuiste diseñado, Dios empieza a transformar literalmente tus pensamientos, tus acciones, tus dones, tus talentos, qué es lo que tú tienes ahora. Y eso es básicamente la consecuencia de encontrarse genuinamente con el Señor, identificar el propósito. Si muchas veces tú te has preguntado por qué no encuentro mi propósito en mi vida, es muy seguramente es porque no has visto a Dios cara a cara y no has tenido esta disciplina espiritual. Por eso hoy te invito literalmente a obedecer y actuar, porque cuando decidimos como guerreras de Dios, literalmente enfocarnos, Dios va a traer respuestas. Tal vez la respuesta que tú estás buscando durante mucho tiempo no la encuentras en internet ni con ChatGPT, no, la necesitas encontrar en intimidad y en oración de madrugada. Y es en ese momento en que yo me empecé a preguntar, ¿qué tengo en este momento en mis manos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué necesito? Es un ítem que tengo que tener aquí presente, pero lo que tengo ahorita, lo que está disponible hoy en día es lo que hoy voy a empezar a usar para cumplir mi propósito. Que en ese momento, me acuerdo mucho que yo estaba en ese momento de mi soltería 100% trabajando en una empresa, pero mientras no trabajaba en esa empresa, estaba dedicando mis dones, mis talentos, estudiando constantemente para poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Cuando tú estás con Dios, conectas con un propósito especial, conectas con eso por lo que Él te ha traído en esta tierra. Y por eso necesitas entrar en intimidad. Mira, lo que cruza de la fase 1 a la fase 4 que viví de soltera a casada siempre se enfoca en la relación con Dios, la intimidad con el Señor. Y es esto lo que te ayuda a mantener tu mente ocupada. Una mente ocupada no tiene literalmente espacio para pensar que está soltera o para pensar que está en soledad y que como está en soledad necesita una persona y que cualquier persona que llegue a su vida es esa persona que sí o sí va a ser. Dios tiene un propósito muy grande contigo y cuando tú descubres ese propósito, Él une los propósitos, Él une las personas, Él une el propósito que tiene al juntarlos en matrimonio. Por eso elegir esta persona que Dios va a traer a tu vida no es una decisión de unos zapatos o no es una decisión de qué camisa vas a colocar. Es una decisión que replantea literalmente el rumbo de tu vida. Por eso yo te contaba hasta aquí 3 de las 4 fases que tuve que vivir estando 100% soltera para poder estar casada conforme a la voluntad de Dios. La fase número 1, amar mi soledad. Cuando decido amar mi soledad, Dios empieza a actuar en mi corazón. Fase número 2, volver al primer amor con Dios. Y fase número 3, encontrando mi propósito. Y hasta ahora todo iba marchando realmente con tranquilidad. Pero ¿qué sucede cuando empiezan a llegar a mí pensamientos de realmente si va a llegar el amor de mi vida? ¿Realmente si esta persona está dispuesta o estará dispuesta para mí? ¿O y si me quedo soltera para siempre? Incluso cada vez que pasan los años es inevitable no tener el pensamiento de ¿y si se me va el tren? ¿Y si biológicamente no alcanzo? ¿Y si biológicamente me caso y no puedo tener hijos? Y es en ese momento en que yo literalmente como soltera empiezo a pedirle a Dios por mi esposo. Pero aquí cometo un error grave, un error que literalmente lo veo en el 90% de las mujeres que deciden orar por sus esposos y es hacer una lista de tal vez no negociables o una lista de cómo desean ese futuro esposo. Y aquí está el error. Idolatrar esa lista es la que hace que muy probablemente esa persona tal vez haya llegado a tu vida, pero tus ojos estén vendados. ¿Por qué? Eso me sucedió a mí. ¿Yo qué empecé a hacer? Literalmente cogí una lista y empecé a describir tal cual como quería a mi esposo. Entonces, mi propósito era como pedirle a Dios, o sea, mi intención genuina era pedirle al Señor cómo yo quería esa persona para mi vida. Y entonces empecé a caer en el error de, bueno,
básico, que ame a Dios sobre todas las cosas, que sirva en la iglesia, pero empecé a enlistar cosas que eran de mi gusto, que fuera mono, que ojiverde y una cantidad de cosas que realmente, si esa persona en el momento que llegara no lo tenía, automáticamente yo lo rechazaba porque yo se lo pedía a Dios. Mas sin embargo, la lista estaba siendo un ídolo para mi vida. Y cuando entendí esto, fue como un sacudón para mí en el momento de mi soltería, porque encontré la razón del por qué yo durante mucho tiempo idolatré una lista y no entendí la voluntad de Dios para mi vida. Y teniendo esa lista es cuando en ese momento un día yo tuve una conversación con mi cuñada y estábamos hablando específicamente sobre el matrimonio, sobre esa persona que Dios iba a traer para mi vida. Y yo le decía, es que yo tengo una lista y yo le estoy pidiendo a Dios esto y es que yo quiero este hombre así y así para mí. Y ella me dice, ¿y si Dios a ti no te quiere dar o no te da lo que quieres, sino realmente lo que necesitas? Y para mí fue una revelación contundente. Claro, es eso. Dios para mi vida no quiere o sabe que no es lo que yo necesito. Y cuando yo me puse a leer esa lista, me estaba dando cuenta que yo estaba colocando cualidades, personalidades, acciones de una Lina versión hombre. Es decir, estaba describiéndolo a mí misma o como yo quisiera ser, pero versión hombre. Y me doy cuenta que dos personas iguales dentro de un matrimonio, dos personas con una personalidad muy parecida, chocan demasiado. Y entendí, Dios me lo reveló un día en oración y entendí, es que Dios a mí me quiere dar no lo que quiero, no una Lina versión hombre, sino lo que yo necesito. Y es en ese momento en que yo decido entregarle esa lista a Dios. Me acuerdo mucho que la quemo y decido entregarle mis sueños al Señor. ¿Sabes qué, Dios? Esto es mi sueño, esto es lo que yo soñé, te pedí, idolatré por mucho tiempo esa lista. Hoy decido entregártela porque estoy entendiendo que esa lista no está trayendo bendición a mi vida, sino está trayendo condición para esa persona que a mi futuro será ese esposo. Y ahí entramos a la cuarta fase y es entregar mi Isaac. Yo no solo entregué esa lista, yo no solo le entregué al Señor esa situación, esas anhelo, ese deseo, sino también le entregué mi Isaac. Y cuando hablo de Isaac, me refiero a la historia cuando Abraham, Dios le pide después de que su único hijo naciese, que era Isaac. Ya hablamos de el otro hijo que no es de su esposa y demás, de Sara. Pero la historia como tal es el hijo prometido, Isaac, tanto que el Señor se lo prometió, tanto que era el hijo de la promesa, Dios le dice, entrégalo. Y Dios me estaba diciendo, te vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a entregar tu Isaac. Y tu Isaac en este momento es el matrimonio. Y recuerdo mucho que en esa temporada yo estaba trotando y Dios me dice, entrégame tu Isaac, entrégame no el hombre, sino entrégame el matrimonio. Y si no te casas, me vas a dejar de amar. Y si vas a estar soltera, me vas a dejar de amar. Y si no tengo nadie para ti, me vas a dejar de amar. Me acuerdo tanto que ese día lloré y lloré. Y ¿sabes qué? Lloré en público. Sí, porque yo estaba trotando y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y en ese momento le dije al Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi sueño de casarme. Te entrego mi sueño de tener un matrimonio. Te entrego mi sueño de que hay un hombre para mi vida. Te entrego mi sueño de que voy a formar una familia. Te lo entrego porque yo decido servirte a ti. Primero estuvo el Espíritu Santo y primero Él me dio el propósito y aún sigo con mi propósito. Y en ese momento fue cuando yo rompí mi lista, entregué al Señor y simplemente confié en sus planes y entendí que sus planes eran mejor que los míos. Sus planes eran mejores que los míos. Entenderlo, o sea, una cosa es escucharlo, una cosa es, bueno, Lina, listo, check, me gusta. Y otra cosa es vivirlo. Cuando tú entiendes que los planes de Dios son mejores para tu vida, sueltas. Y es en ese momento que Dios cambia todo en mi vida. Es en ese momento que mi amigo que tuve durante 6 años y que nunca vi como mi esposo, me invitó a salir por primera vez. Solo los dos, porque siempre salíamos juntos. Y ese amigo, durante que nos veníamos conociendo durante 6 años, llegó a mi vida. Quiere decir que yo conocí a mi esposo
en el momento en que decidí estar 100% soltera. Es decir, cuando empezaron esos 6 años, ahí conozco a mi esposo, yo sin saber que iba a ser mi esposo. Fuimos amigos durante 6 años, incluso él estuvo fuera del país y siento que eso fue un propósito de Dios muy grande porque él al estar fuera del país, nosotros nos acercamos muchísimo más y fue cuando el Señor obró y en ese momento cuando decidí entregar fue cuando el Señor empezó a actuar en nuestras vidas. Él me invita a cenar. Pensé muchísimo en decirle que sí. Lo dudé. ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé. Y efectivamente le aceptó esa salida y ahí empezó nuestra historia. Hoy en día llevamos 4 años de casados. Tenemos una hija preciosa que acaba de nacer. Tiene literalmente 4 mesecitos. O sea, yo estoy en posparto de 4 meses y estoy demasiado agradecida con el Señor de haber vivido esta temporada, de haber experimentado lo que experimenté y de entender de que hay un propósito en cada fase y que saltarse esas fases simplemente hace que se alargue el proceso. Por eso hoy que tú estás viendo este video, en mi método Ruta 360 hay una clase exclusiva que te voy a recomendar para que vayas y la veas. Realmente son 2. La número 1 es clase Sanando a mi ex, una clase exclusivamente para aquellas mujeres que están enfocadas en dejar su pasado, que saben que no conviene y sanar su ex para poder avanzar. Y la segunda clase que te voy a recomendar se llama Esperar sin desesperar en tu soltería. Es una clase donde abarcamos herramientas para aprender a esperar sin tener el caos mental constante de y si me deja el tren, y si biológicamente ya se me pasa el tiempo, y si no hay nadie para mí. Por último, te dejo aquí el siguiente video para que vayas comprendiendo y entendiendo cómo convertirte en esa mujer que Dios quiere para tu vida. Nos vemos allí.